Buenos días, gracias, Carmen. En primer lugar, agradecer la presencia de la excelentísima rectora y del resto de los miembros de la mesa. Como sabéis, este año tengo el honor de ser la presidenta del Congreso. Si me lo permitís y para no romper un poco la costumbre, me gustaría hablar un poco de mi paso por la organización y de cómo he llegado aquí. Todo empezó en mi segundo de carrera, cuando algunos de los miembros de la organización de entonces vinieron a mi clase y nos explicaron un poco en qué consistía el Congreso y nos dijeron que nos apuntáramos. Yo en ese momento, como estudiante de ciencias y persona que quería ser una futura investigadora, pensé, 15 euros para mejorar mi currículum, qué barato. La sorpresa fue que me resultó mucho más interesante de lo que yo esperaba. Conocí nuevos ámbitos de la investigación biomédica, aprendí a hacer la RCP y la maniobra de Heimlich, y sobre todo conocí a mucha gente con inquietudes e intereses muy parecidos a los mismos. Es decir, por primera vez me sentí parte de una comunidad científica, más allá de mi clase. Al año siguiente, ya más metida en el tema, me enteré de que la organización estaba íntegramente compuesta por estudiantes de grado y máster y que buscaban gente que ayudara a organizarlos, a los cuales le ofrecían 1,5 créditos. Nosotros muchas veces tenemos algunos desajustes con los créditos y necesitamos algunos para acabar la carrera. Entonces, esa fue la razón por la que yo me metí en la organización, no os voy a engañar. Me interesé por formar parte del comité de talleres porque aparentemente tenías que enviar un par de correos, buscar algún taller nuevo y podías acudir gratis al congreso. Fue exactamente así como lo hice. No es para que os metáis el año que viene, pero de verdad que desde el principio es poco trabajo para todo el trabajo que lleva el conjunto. Y además durante los días previos y los mismos días de congreso se crea un vínculo muy fuerte con las personas que lo organizan contigo, comparable a los campamentos de una semana cuando éramos niños. Y esta fue la razón por la que un año más, al año siguiente, y porque me faltaba un crédito también, lo voy a decir, decidí quedarme otro año. En mi segundo año, toda la gente que estaba en el comité de talleres, no sé por qué, o se borró o ascendió. Entonces me tocó ser la responsable sin pedirlo. Al principio la afronté un poco así con reticencia e ilusión, pero aquel año me di cuenta de lo gratificante que resulta encargarte de algo y que luego la gente lo disfrute. Al año siguiente yo me fui de Erasmus y simplemente me encargué de contactar con algunas personas de las que ya me había encargado de contactar antes y ayudar durante esos días allí. Y después de un año prácticamente sin formar parte de la organización, sorprendentemente cuando yo llegué allí me sentí como en casa. Este año ha sido un año difícil, un año de cambios, de reflexión y de muchas privaciones. Desde la organización al principio estábamos convencidos de que no era el año para hacer el CID, lo íbamos a cancelar y volver el año que viene con más fuerza. Pero algo dentro de mí sintió un vacío al pensar que este año no tendríamos CID. Y movida por este impulso fui muy cabezota y les dije a todo el mundo que este año lo íbamos a sacar adelante. Yo no quería ser la presidenta porque al final siempre soy una persona que se mete en mil movidas, pero no está 100% en ninguna de ellas. Y además debo decir que en este grupo en el que se quedó el año pasado, había personas mucho más implicadas y preparadas que yo y que seguramente lo habrían hecho mucho mejor. Pero bueno, al final me colgaron un poco el cartel porque me empecé a mover cosas y yo creo que fue un poco también porque creían que no iba a poder salir. Y debo reconocer que no les culpo porque yo hasta esta mañana que hemos sentado aquí y no funcionaba el Zoom, no iba nada del audio, tampoco me lo creía. Dejando de lado las bromas, quiero agradecer de corazón a ese grupo de personas que al inicio de todo decidieron que este año íbamos a poder estar todos aquí. Yo solo soy la voz visible, pero detrás hay todo un comité de estudiantes que se ha dejado la piel porque hoy podemos estar inaugurando este congreso. También quiero agradecer a todos los profesores y ponentes que de forma altruista imparten las charlas y talleres todos los años, a la universidad y las facultades por apoyarnos todos los años, a los patrocinadores que hacen posible muchas de las actividades y por supuesto a vosotros, a los congresistas, que año tras año hacéis que esto valga la pena. Finalmente, me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre los objetivos fundamentales que hemos intentado tratar este año en la organización. Por un lado, somos conscientes de, aunque se ha avanzado mucho, aún nos queda un gran camino para alcanzar la igualdad de género en la ciencia. Y es por ello que nos hemos propuesto aportar nuestro granito de arena con un proyecto que nos han concedido ya y que espero que muy pronto vea la luz, y del cual forma parte la mesa sobre igualdad que tendremos el jueves a la 1, que no os la podéis perder. Por otro lado, y para acabar, me gustaría destacar, como ha dicho Carmen, la importancia de la difusión del conocimiento y el impulso del pensamiento crítico, que es la base de este congreso, pero que este año hemos querido extender un poco más allá a la sociedad con el concurso de divulgación.
Y es que me vais a permitir que haga una comparación un poco extraña, pero yo pienso que la profesión del investigador se debería parecer más a las profesiones clásicas, como la del panadero, por ejemplo. ¿Por qué un panadero hace pan? En primer lugar, por sí mismo, porque le gusta comer buen pan. En segundo lugar, por la gente, por sus clientes, que lo valoran. Y en tercer lugar, para ganarse la vida. ¿Y por qué nosotros investigamos? En primer lugar, por nuestra vocación, por nosotros mismos, porque nos gusta lo que hacemos. En segundo lugar, para la sociedad, porque nosotros queremos intentar aportar un granito de arena y que la sociedad lo valore. Y en tercer lugar también, aunque sea así y nos dé pena, para ganarnos la vida. Entonces, de igual forma que el panadero publicita su pan y el cliente lo valora y con eso consigue que su panadería salga adelante, yo creo que nosotros es esencial que los investigadores compartamos lo que estudiamos, ya no solo con el resto de la comunidad científica, como es en el caso de este congreso, sino también con el conjunto de la sociedad, para que todos puedan valorar la importancia de la ciencia, aunque no haya una pandemia de por medio. Y es que yo también pienso que deben sentirse parte de ella y no verla como algo lejano, inalcanzable e incomprensible. Porque a mí, que soy bioquímica, me gustaría que cuando yo dijera lo que soy, no fuera el comentario más recurrente, uy, qué difícil es eso. Muchas gracias. Gracias, Aroa. Vale, pues ahora pasamos la palabra y va a intervenir el señor Vicente de Juan Martín, director económico del INCLIVA. Hola, buenos días. No sé si me estáis escuchando bien. Sí, sí, te oigo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, decana, y muchísimas gracias, por supuesto, al comité organizador y a Aroa por contar un año más con INCLIVA como colaborador, ¿no?, de esta iniciativa tan bonita, tan por y para los estudiantes. Yo creo que esta es la característica distintiva, ¿no?, del Congreso y de la iniciativa. Ya 9 ediciones, parece increíble. Y realmente un enfoque que yo creo que es muy actual y muy pegado a la realidad, a las temáticas actuales, con la prioridad del intercambio de conocimientos, desde luego, pero también con la idea de incluir la perspectiva o la igualdad de género dentro de la temática del Congreso. Muchas felicidades. Como ha comentado antes Carmen, el nivel de los ponentes es prácticamente insuperable. Año tras año lo conseguís y realmente es una cosa increíble, comenzando por supuesto hoy con la ponencia de la doctora Ángela Nieto, a la que tenemos el honor de contar con ella en el patronato de nuestra institución de INCLIVA, pero en general con todos los ponentes que habéis conseguido reunir en un momento tan complicado y que ha condicionado tanto nuestras vidas como el que estamos viviendo en estos momentos. Por supuesto, parece absolutamente asombroso e increíble la variedad y el interés indudable científico de los talleres y del resto de actividades paralelas que habéis conseguido reunir, y por lo tanto, como no puede ser de otra manera, desde aquí pues poner a toda vuestra disposición y a vuestro servicio todo lo que es la infraestructura y el equipo humano y técnico del Instituto de Investigación Sanitario INCLIVA para lo que necesitéis, y tanto en estos días del Congreso como por supuesto en el futuro. Sabéis que ya somos mayores de edad también en INCLIVA. Nos fundamos en el año 2000 y desde el año 2011 estamos acreditados por el Instituto de Salud Carlos III como Instituto de Investigación Sanitaria, como uno de los 39 institutos del Estado español y 3 concretamente en la Comunidad Valenciana. Y nuestra misión es muy sencilla y muy complicada a la vez, y es básicamente investigar para conseguir solucionar necesidades médicas no resueltas para la ciudadanía. Para aquellos que nos conozcan un poco menos, decir que nuestros 3 pilares, nuestros 3 sustentos como institución de investigación sanitaria, como no podía ser de otra forma, son el Hospital Clínico Universitario y su Departamento de Salud, por lo tanto la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública. Por supuesto, la Universidad de Valencia, con diversos grupos de excelencia de la Facultad de Medicina que se integran en la estructura del instituto, y como socio privado la Fundación Igenomis, que como alguno de vosotros sabréis se dedica básicamente a problemas o a temas de infertilidad. En los últimos años, afortunadamente y a pesar de las circunstancias, la entidad ha sufrido un crecimiento exponencial. Estamos realmente prácticamente consiguiendo incrementos de presupuesto más allá del 20% anuales.
Ya somos más de 500 investigadores e investigadoras de reconocido prestigio, agrupados en 38 grupos de investigación y básicamente con 4 áreas de actividad principal: el área cardiovascular, la oncología, metabolismo y daño orgánico y la medicina reproductiva. Estos 8 grupos relacionados a través de 7 programas transversales. Como he dicho, ya contamos actualmente con más de 13,5 millones de euros de presupuesto y hacemos más de 600 publicaciones anuales, de ellas prácticamente la cuarta parte, más de 150 en el primer decil y con un factor de impacto global de casi 3,5 millones. Un factor de impacto medio de 5.800. Tenemos en estos momentos más de 150 proyectos de investigación activos, 22 de ellos europeos, y más de 500 ensayos clínicos y estudios observacionales, de los cuales más de 150 se iniciaron en el año pasado. Por lo tanto, todo este equipo humano queda a vuestra disposición. Todos los años son alrededor de 70, entre 70 y 80 estudiantes los que de una manera u otra se implican con el instituto desde los primeros niveles, desde la FP básica, FP dual, las FCTs, hasta creo que el año pasado tuvimos como 50 y pico tesis doctorales, dirigimos más de 50 tesis doctorales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que una de las misiones del instituto tiene que estar, por supuesto, absolutamente pegado, en este caso físicamente, como lo estamos en la Facultad de Medicina, pero también efectivamente. Y poco más que decir, ponernos a vuestra disposición, recordar aquella frase de Louis Pasteur, el científico francés, hace ya más de 2 siglos, en el que decía que la ciencia es el alma de la prosperidad de las naciones y la fuente de todo progreso. Esto nosotros hoy en día lo hemos traducido por una frase muy concreta, por un hashtag que realmente ha tenido bastante éxito, que dice: sin ciencia no hay futuro. Me sumo, por supuesto, a las palabras de la decana pidiendo, reclamando dignidad para la profesión de la investigación, dignidad para la investigación científica, pero el hecho de que haya iniciativas como esta, el hecho de que iniciativas como esta tengan la capacidad de convocatoria que tienen, lo único que refleja es que sigue habiendo mucha gente joven que realmente quiere y tiene la intención de seguir formando una parte muy activa de ese futuro que con esta perspectiva, desde luego, será mucho mejor que el presente. Por lo tanto, pues nada más desearos que disfrutéis muchísimo de estas jornadas, que lógicamente no paréis de alimentar la principal característica de un científico, que es y seguirá siendo siempre la curiosidad. Nos vemos en la próxima edición. El CLIVA siempre va a estar ahí mientras vosotros queráis que estemos, y muchas gracias a todos y, por supuesto, muchas gracias a la universidad por el apoyo a estas iniciativas que nunca os va a faltar, y esto es una cosa que nos consta a todos. Muchísimas gracias y, como digo, nos vemos en la 10ª edición. Muchas gracias, Vicente, por tu participación y tus amables palabras. Como todos los años, es verdad que el INCLIVA siempre está aquí representado y acoge a muchísimos de nuestros estudiantes, por lo cual también desde el centro, muchas gracias. Bien, y ahora va a intervenir la señora Patricia Fernández Sáez, que como representante del CISABIO. Cuando quieras, Patricia. Hola, buenos días. Daros la bienvenida a todos y todas las asistentes al Congreso. Agradecer un año más al comité organizador que haya contado con la presencia de CISABIO, no solo en esta mesa inaugural, sino también para el patrocinio de los premios que se darán el viernes a las 6. Y bueno, me sumo a todos los elogios de mi compañero Vicente de Juan al respecto a este congreso, ¿no? La calidad de las ponencias, la calidad de los ponentes invitados es siempre excelente, y gracias al CIP yo he tenido la oportunidad de asistir a ponencias como la de María Blasco hace unos años o Salvador Moncada. Viendo el programa de este año, pues obviamente no me deja de sorprender, ya que bueno, la calidad de las ponencias va a ser absoluta, ¿no? También me ha llamado la atención y enhorabuena por ese gran número de talleres, esa gran idea que habéis tenido este año de ampliar el número de talleres para que la gente pueda asistir sin problemas por el tema del COVID.
Y bueno, deciros que Fisabio participa en 2 de estos talleres relacionados o imparte 2 de los talleres relacionados con genómica. Para la gente que no conozcáis Fisabio, me gustaría comentaros o daros unas pequeñas líneas sobre esta entidad. Fisabio integra y gestiona la I+D+I que se hace en 18 de los 24 departamentos de la Comunidad Valenciana. Además de la investigación que se hace en Fisabio Salud Pública, el centro de investigación que tenéis en la Avenida Cataluña. También integra la asistencia y la I+D+I que se hace en Fisabio Oftalmología Médica, el centro monográfico que está al lado del Biopark. Con todo ello, bueno, Fisabio tiene una plantilla de unos 400 trabajadores que se dedican a investigar. ¿Vale? Entre ellos tenemos estudiantes predoctorales, postdoctorales, investigadores senior. Todos ellos forman parte de más de 90 grupos acreditados por la entidad y que se engloban en 11 áreas temáticas. La información de Fisabio la tenéis en la página web, por si queréis ampliar. Y bueno, deciros lo mismo que Vicente, que bueno, estamos a vuestra disposición si queréis conocer la entidad. Y tanto para comenzar vuestra investigación a nivel de prácticas o como para integraros en algún grupo de investigación a través de ayudas predoctorales, etc. La carrera investigadora es muy dura y deberíamos de trabajar para que no fuera tan dura, porque muchas personas lamentablemente abandonan el camino y tenemos que luchar para que los investigadores e investigadoras españolas y españoles dejen de tener que estar continuamente luchando, se dediquen a investigar, que es lo que tienen que hacer. Tenemos que trabajar todos en pro de que deje de ser una carrera dura, porque no podemos vender esa imagen continuamente. También me gustaría destacaros la importancia de este tipo de encuentros, de este tipo de eventos como este congreso. La importancia de aprender a difundir los resultados de investigación, la importancia de aprender a divulgar, a que compartáis entre vosotros todas esas inquietudes que tenéis en vuestros trabajos del día a día, que aprendáis a conocer personas de vuestro ámbito de investigación para crear nuevos lazos y nuevas alianzas que den lugar a proyectos de investigación de gran envergadura. La importancia de divulgar ciencia como una de las partes más importantes de la investigación y la innovación responsable promovida por la Comisión Europea. Y nada más, daros la bienvenida, que disfrutéis de estos días, que compartáis y que conozcáis a mucha gente, cuanto más mejor, para labraros un camino en la investigación, que es muy bonito y que, bueno, yo estoy segura de que muchos de vosotros llegaréis a hacer una carrera investigadora excelente. Gracias. Muchas gracias, Patricia, y también desde aquí agradecerte la implicación desde siempre del Fisabio con todos nuestros estudiantes de biociencias, biomedicina, bioquímica y biotecnología, porque sé que acogéis a muchas prácticas externas, TCMs, TFCs. Muchas gracias. Bien, y va a intervenir ahora, que sí que la tenemos aquí, a la vicedecana de Ordenación Académica de la Facultad de Medicina, Amparo, cuando quieras, Amparo Ruiz Saurí. Muchas gracias. Bueno, buenos días. En primer lugar, ¿me oís? ¿Necesito el micrófono? Sí. Perdona, gracias. Bueno, como os decía, buenos días a todos. Muchísimas gracias por haber tenido la oportunidad de poder estar por primera vez aquí con todos vosotros. Yo conozco este congreso desde que se inició y he de deciros que me parece un congreso extraordinario, de un prestigio y una calidad que de verdad es digna de admiración. Y lo habéis hecho todos vosotros con vuestro trabajo. Pero antes que nada lo que quería hacer es agradecer, bueno, deciros que vengo en representación del señor decano de la Facultad de Medicina de Valencia, es el que debería de estar aquí, pero me ha dicho que os transmita su pesar por no poder estar, puesto que tenía obligaciones docentes que le han impedido poder estar aquí, que realmente era su deseo. Porque os digo que desde la Facultad de Medicina, bueno, pues tenemos un gran cariño por este congreso. Así que no nos queda más que, por nuestra parte, daros nuestra más sincera bienvenida a esta 9ª edición de este Congreso de Investigación Biomédica.
Yo creo que este congreso es una oportunidad idónea para iniciaros en la investigación, como ya se ha estado diciendo hasta ahora en las intervenciones previas. Y además que le demostréis a la sociedad de todo lo que sois capaces de hacer. Yo lo tengo muy claro. Yo os tengo día a día, disfruto de vosotros y creo que, bueno, pues que sois el futuro de esta sociedad y esto es así. Yo creo que, a ver, en vuestra formación es importante que no solamente os centréis en la docencia, sino que también os iniciéis en la investigación, puesto que ella es la que va a dar sentido y va a dar, además de sentido, la aplicabilidad a todos los conocimientos que estáis adquiriendo en los distintos grados de todos los que estáis aquí. En todas las ediciones anteriores, vuestros compañeros han demostrado que son unos magníficos investigadores y nos lo han demostrado con esas excelentes presentaciones que he tenido ocasión en diversas ocasiones de estar evaluando. Me ha parecido un nivel extraordinario lo que sois capaces de hacer. Entonces, creo que tenéis en esta edición un listón altísimo, pero estoy segura que, bueno, pues que lo vais a igualar, por lo menos, si no a subirlo, que estoy segura, estaré atenta a ello. Es verdad que la situación sanitaria que estamos pasando en este momento ha hecho que el formato de esta edición haya tenido que ser distinto. Yo he vivido con un compañero vuestro, porque lo tengo en mi propio departamento, esta organización y me decían, Amparo, pues igual no lo podemos hacer, no podemos organizarlo. Bueno, pues con vuestro esfuerzo. Y esto es así, o sea, soy consciente de que trabajáis muchísimo y que al final habéis conseguido que esto sea una realidad. Por lo cual tengo que agradecerlo grandemente porque considero que es importantísimo que los alumnos os mováis en este sentido. Bueno, me queda solamente para decir que yo creo que la situación sanitaria que tenemos en este momento, como os he dicho, ha hecho que nos cambiara este formato. Pero también es verdad que la sociedad ahora más que nunca se ha dado cuenta de que hace falta la investigación. Como se ha dicho hasta aquí, pues es que era lo mismo que yo quería decir. Hace falta esa investigación y, bueno, estoy segura que vosotros sois esos investigadores del futuro. Pero eso, ¿cómo lo vais a conseguir? Única y exclusivamente trabajando fuerte, como habéis hecho hasta ahora. Así que yo os animo a que sigáis trabajando. No me quiero despedir sin dar la enhorabuena a esta organización tan grande, de verdad, su presidenta y al resto de colaboradores por este gran trabajo que estáis haciendo. Os deseo que sea un éxito y solo espero que disfrutéis y aprendáis muchísimo en este congreso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Amparo. Y es una pena porque siempre en medicina, ¿verdad? Sí, Está muy sí, bien acogidos en tu facultad. Vale, y le damos la palabra ahora al delegado del CSIC en la Comunidad Valenciana, el doctor Juan Fuster. Juan, él es físico de formación, pero de siempre, y lo sé, ha estado muy implicado en la investigación también en biomedicina. Juan. Bueno, buen día, buenos días. Rectora de la Universitat de Valencia, director general de la Ciutat de les Arts y les Ciències, vicedecana de Ordenación Económica y Medicina, asistente de dirección de FISABIO, director económico de INCLIVA, decana de la Facultad de Ciencias Biológicas. Mari Carmen, disculpa, no he podido ir. En fin, ya te lo compensaré como pueda. Primero, pues deciros que para el CSIC pues, es un placer colaborar en este congreso y la verdad es que yo no era conocedor de esta iniciativa y la verdad es que me ha atrapado conforme he ido viendo un poco las características y la forma en que está organizado, ¿no? Realmente, pues, enhorabuena y felicidades realmente por la iniciativa que tenéis, ¿no? Por los objetivos y por los fines que se persiguen, ¿no? Y además con las características de querer fomentar ese encuentro, ¿no? Entre estudiantes, investigadores, científicos y, como se ha resaltado anteriormente, a un nivel altamente alto y de gran proporción científica, ¿no? Además, aún siendo bastante multidisciplinar, aunando distintas temáticas, ¿no? Medicina, bioquímica, ingeniería, etcétera. Todo además muy afín también con la idiosincrasia de lo que es el propio CSIC, ¿no? Con muchas disciplinas.
respecto a las temáticas que he visto también que están en el Congreso y que son objetivo quizás de trabajo de estos días, la igualdad de género, el trabajo realmente porque cada vez estemos en una sociedad más paritaria, más igual, más diversa y además comprendiendo esa diversidad por parte de todos, la internacionalización de la ciencia y a la vez la actualidad científica, pues ¿qué queréis que os diga? ¿No? Eso son temas, propuestas donde la identificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas es total, ¿no? También como han hecho algunos de los panelistas anteriores, dejadme que, al igual que quizás no conocía muy bien cómo era este congreso, pues quizás a lo mejor muchos de vosotros o vosotras tampoco sepáis bien qué es esto del CSIC, ¿no? Y menos aún a lo mejor lo que es quiénes somos el CSIC en la Comunidad Valenciana, ¿no? Es algo así un poco siempre un poco oscuro, ¿no? Bien, pues deciros que el CSIC cuenta con 11 institutos repartidos por toda la Comunidad Valenciana, en las 3 provincias, aunque principalmente la mayoría de los institutos se halla en Valencia, ¿no? Pero de esos 11, uno está en Castellón y otro está en Alicante. El resto están realmente en Valencia. Además, contamos con un edificio que se llama la Casa de la Ciencia, que es además también la sede de la delegación y desde donde, como también ha manifestado Aroa anteriormente, tenemos como un gran objetivo lo que es la divulgación de la ciencia, ¿no? Entendemos no solo el placer de contar lo que hacemos, que era también lo que resaltaba Aroa, sino también lo entendemos como una obligación, ya que sobre todo sobre todo el CSIC vivimos, digamos, de dinero público, es una inversión pública, tenemos que saber contar lo que hacemos y contarlo además con las palabras que la sociedad puede entender, ¿no? O sea, eso se llama para mí divulgación. Y en ese sentido, pues compartimos totalmente ese placer que es contar lo que hacemos y esa obligación que es decirlo con las palabras que se puedan entender, no solo por los científicos, sino por la gente que se beneficia o que creemos que se debe beneficiar, que es la sociedad. Los institutos, y voy a hacer un rápido resumen de los institutos que configuramos el panorama del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la Comunidad Valenciana. Contamos con el Centro de Investigaciones sobre Desertificación, el CIDE, que es un instituto mixto. Muchos, no lo había dicho, pero muchos de nuestros institutos, y particularmente en la Comunidad Valenciana es muy característico, no son centros propios del CSIC, sino son centros compartidos con otras instituciones, principalmente las universidades. Entonces, en concreto, pues el Centro de Investigaciones sobre Desertificación, CIDE, es un centro mixto entre el CSIC, la Universidad de Valencia y la Generalitat Valenciana, y está en Montcada, en Valencia. Está el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, el IATA, que está en Paterna, el Instituto de Agricultura de Torre de la Sal, que está en Ribera de Cabanes, en Castellón, el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, el IBMCP, que está compartido entre el CSIC y la Universidad Politécnica de Valencia, el Instituto de Biomedicina de Valencia, centro propio del CSIC, Instituto de Física Corpuscular, que está entre el CSIC y la Universidad de Valencia, y Ingenio, que es el Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento, CSIC, Universidad Politécnica de Valencia, el Instituto de Neurociencias, entre CSIC y la Universidad Miguel Hernández, en San Joan de Alacant, en Alicante, el Instituto de Tecnología Química, entre el CSIC y la Universidad Politécnica de Valencia, el Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular, el I3M, CSIC y Universidad Politécnica de Valencia, el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas y Dosis Bio, entre el CSIC y la Universidad de Valencia. En total, propios del CSIC, investigadores, somos unos 1.100 personas, entre investigadores también y personal técnico, que como he dicho, como la mayoría de estos institutos es mixto, yo creo que sumamos alrededor de unas 2.000
personas, investigadores, que como podéis entender por la cifra, formamos una parte bastante importante de lo que es el tejido tecnológico y científico de la Comunidad Valenciana. Con todo ello, pues ya que os he hecho un poco de propaganda del CSIC, pues desearos también, pues como lo han hecho todos los ponentes anteriores, que disfrutéis del Congreso. Creo que es una iniciativa estupenda y además por lo que veo, por lo que se dice, me parece que tenéis mucho éxito y que además lo hacéis con muchísima ilusión. Así que adelante y mis mejores deseos para que tengáis una semana realmente fructífera y a la vez, desgraciadamente, quizás no en el contexto que todos nos hubiera gustado, ¿no? Donde hubiera un contacto más personal, que ahora con las condiciones que tenemos no puede ser. Pero bueno, lo más cercano a ello. Pues, y con eso ya termino. Muchas gracias y adelante con el Congreso. Muchas gracias, Juan, y por su implicación de verdad en la divulgación de la ciencia aquí en la Comunidad Valenciana, que sé que sí, y tú personalmente tienes mucho papel en eso. Bien, y por último, antes de que inaugure el Congreso nuestra rectora, tiene que intervenir el señor Enrique Vidal, director general de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias. Cuando quieras, Enrique. Bueno, bon dia i senyora rectora, tots se sent bé, no? Sí, sí. Bueno, gràcies per la invitació, estem orgullosíssims y agraïts. El papel de la Ciudad de Artes y las Ciencias es un poco distinto, es de apoyo, pero tenemos una misión muy importante, es la de no solo divulgar. La primera fase sería generar vocaciones. Creemos que hace falta y queremos que esta generación de vocaciones además sea lo más paritaria posible. Siempre cuento la misma anécdota y es entusiasmarnos con los niños que ven nuestras exposiciones. Creemos que eso es la base para que luego todos vosotros, los estudiantes, queráis ser investigadores y por lo tanto trabajamos en eso. Estábamos viendo los objetivos del Congreso, que nos parece impresionante, de verdad. La voluntad de que haya un encuentro entre investigadores, entre científicos y estudiantes es magnífico, que además lo estáis organizando los estudiantes mejor todavía, porque veis lo complejo que es todo esto y querer ampliar la información y tratar temas de actualidad hasta el punto de que creo que esta tarde hay un debate sobre el COVID, por ejemplo. Todo esto coincide con nuestros objetivos. El objetivo de la Ciudad de Artes y las Ciencias, el objetivo estratégico, el primero además, es generar vocaciones científicas y divulgar contenidos científicos siendo referentes de sostenibilidad ambiental. Y eso es lo que intentamos. Por eso, para nosotros, colaborar con un congreso como este, en donde podemos de alguna forma ayudar a la divulgación científica, generar vocaciones, insisto, nos preocupa muchísimo. Y además fomentar la igualdad de género, porque siempre nos cuentan lo mismo los investigadoras, los investigadores. Es muy importante que haya referencias. Necesitamos que las mujeres vean que pueden ser científicas, no solo porque les apoyemos, no solo porque les formemos, sino también porque vean que hay científicas, que se visualice. Y, por ejemplo, yo lamento muchísimo tener que estar virtualmente hablando porque me hacía muchísima ilusión estar, y lo sabe Aroa, que quería ir hasta esta tarde, ayer tarde, porque me han cambiado, porque a las 11 inauguramos una muestra de las ingenieras, las pioneras de ingeniería en España y en la Comunidad Valenciana. Aquí hay una exposición y entonces esto es una muestra de nuestro trabajo. No quiero alargarme mucho más, vuelvo a decir, contar con nosotros. Nosotros es un honor poder colaborar y me gustaría que en los próximos congresos poder colaborar intensamente con los y las organizadoras.
muchísimas gracias, muy buen trabajo, disfrutar del trabajo y de las relaciones entre todos, que es maravilloso de verdad. Siempre lo añoraréis, la época de primeros pases de la investigación y del trabajo y del estudio, siempre se añora, y que acabe todo muy bien. Insisto, gracias. Y lamentamos efectivamente no poder tenerte aquí. Y bien, ya para terminar, y desde aquí ya le paso el micro y la palabra a la señora rectora, pero ya solo deciros desde aquí bienvenidos al centro, bienvenidos a los laboratorios, que disfrutéis de los talleres, y creo que yo por mí os subiría a todos la nota un punto. Los de ese año y los del año pasado, yo cuando veo el trabajo que hacéis aquí, de verdad que me emociona. Bueno, ya como os digo, me despido, nos vemos por aquí. Y ya le paso el micro a la señora rectora, que también, como no, agradecerle hoy la presencia, y a Carlos Hermenegildo, que es nuestro vicerrector de investigación, que también se presente. Muchas gracias, querida decana. Bien, yo después de todo lo que he escuchado en este acto de inauguración, en 2 palabras lo resumiría todo. Gracias y enhorabuena. Para mí es una satisfacción estar hoy aquí en esta Facultad de Matemática, nos acompaña su decano, acompañada de 2 excelentes facultades, la Facultad de Biología, representada por su decana, y la Facultad de Medicina, representada por su vicedecana y el decano en espíritu también. Pero además me acompaña el vicerrector de investigación, como ha dicho la decana, y me acompaña el delegado de la rectora para el estudiantado. Además, han participado INCLIVA, FISABIO, CSIC, Ciudad de las Artes y de las Ciencias. ¿Qué más podemos pedir? Es decir, se combina investigación y universidad. Yo siempre he pensado que era un error, lo hemos compartido también en CRU, era un error separar ciencia y innovación de universidades. Un error, porque la investigación y la innovación también se hacen en las universidades. Y eso no contribuye para nada a facilitar esta carrera de los investigadores. Aroa, enhorabuena por tu trabajo, por tu liderazgo en esta organización, en una etapa como esta, tan complicada, y que tú lo has dicho, que ha habido momentos en que decíais, bueno, lo dejamos y ya al año que viene vendremos con nuevos aires, nuevas energías, y que esto haya pasado. Tiene mucho mérito lo que habéis hecho, lo que estáis haciendo. Y habéis hecho muy bien en no dejar pasar esta convocatoria, en no dejar pasar este año. Esta pandemia no puede conseguir que se pare nada. No lo puede conseguir, no lo debe conseguir. Y es verdad que es más difícil. Y es verdad que en psicología lo estamos diciendo y lo estamos viendo, que está pesando ya en las personas este año de pandemia. Está ya produciendo lo que llamamos helplessness, esa desesperanza, porque no sabes ni la magnitud del impacto, ni cuándo va a acabar, ni sabemos el impacto en salud, sabemos el impacto, se ve ya un poco el impacto económico, no sabemos el impacto en la salud mental de las personas que va a tener, que lo tendrá. Y eso produce como ese helplessness, esa desesperanza. Pero tenemos que luchar contra esa situación, contra esas emociones, y que nada se pare por esta pandemia. Y habéis dado un ejemplo de eso, de que habéis luchado contra los elementos, habéis luchado contra las circunstancias, y hoy estamos aquí todos apoyando vuestra iniciativa. Al año que viene, el 10º aniversario, eso tiene que ser ya, vamos, la bomba, eso tiene que ser ya muy, muy especial, ¿no? Muy, muy especial. Me siento muy orgullosa, muy satisfecha como investigadora, pero especialmente como rectora, de poder participar hoy aquí con vosotros de la inauguración de este congreso, que es muy importante porque es una muestra
de lo que tú has descrito muy bien con esa profesión del panadero. Esto, la investigación, se hace porque ilusiona, si no, no se haría. Es la ilusión de aquello que te gusta y, aunque sea difícil, aunque sea precaria, todas estas palabras, esos calificativos han aparecido. Es una carrera difícil, es una carrera de obstáculos, es precaria, pero es apasionante, porque además, como panaderos, estáis convencidos y convencidas de que podéis dar muy buenos productos a la sociedad. Entonces es vuestra responsabilidad dar esos productos a la sociedad, y productos muy importantes, yo diría vitales en este caso, que es la salud de las personas, que es la calidad de vida de las personas. Y si esta pandemia ha puesto algo de relieve, es que la ciencia es la que nos va a dar la solución. Nadie más, la ciencia es la que va a dar la solución. Yo recuerdo cuando estábamos con el tema de la presencialidad, no presencialidad, la decana era de las defensoras más fervientes de la presencialidad, porque decía, es que estamos enseñando a hacer PCRs a nuestros estudiantes, algo tan necesario ahora, ¿cómo lo vamos a hacer si no estamos allí en el laboratorio, ¿no? La ciencia es lo que está dando la solución a esta situación y es la que lo va a dar. Pero efectivamente es una carrera precaria. Cuando lo hablamos en CRUE y con el Ministerio, las reuniones que yo he mantenido por ser de este grupo de trabajo con el Ministerio, me da mucho coraje, y lo digo así, cuando se habla de precariedad de cierto profesorado en la universidad, que no digo que no lo sea, pero yo siempre digo, no olvidéis la precariedad en el paquete de precariedad en la universidad. Poned a los jóvenes investigadores, ponedlos en ese paquete de precariedad, porque es precariedad en cuanto al salario y es precariedad en cuanto a la posibilidad de continuar. No puede ser que uno inicie la carrera investigadora y que no tenga una carrera perfectamente organizada. En la universidad, pues uno sabe que sí. Entra de ayudante doctor, luego se acredita la contratada doctor, se acredita la titular o catedrático universidad. En la carrera de la investigación, de investigadores, no se ha desarrollado bien la ley de la ciencia. Nos hemos quedado sin desarrollar esas figuras que son posibles y que son necesarias para una carrera investigadora y que no tiene por qué competir con la carrera universitaria, que puede ser complementaria o que puede haber una carrera específica para la investigación que también hace falta, pero tiene que estar desarrollada y tiene que estar con aquellos escalones que uno sabe que entra de investigador en formación, por utilizar una de las figuras que ahora tenemos, pero luego puede acceder a figuras que le den una estabilidad. Y esto no se ha resuelto en nuestro país. Y no se ha resuelto porque no se valora suficientemente la investigación. Y no se valoran suficientemente las universidades. Yo estoy convencida, siguen en este país sin ser prioritarias las universidades y la investigación. No son prioritarios, no son objetivos prioritarios. Y esto es muy lamentable. Y yo espero, la decana también lo ha dicho, que esta pandemia haga abrir un poco más los ojos sobre la necesidad de lo que supone este nivel superior de formación y este nivel superior de investigación. Eso es fundamental. Y el país se tiene que convencer de esto, porque si se convence, habrá la financiación adecuada para que realmente estas carreras de los jóvenes se puedan desarrollar. Y que cuando uno tenga esa ilusión, esa preparación, esas competencias, ese convencimiento de que puede aportar resultados positivos, adecuados, saludables a la sociedad, pueda desarrollar esa carrera, también para ganarse la vida, claro que sí. Nos tenemos que ganar la vida, tenemos que tener una autonomía a todos los niveles, ¿no? Y la autonomía económica es una de las autonomías que también a uno le da equilibrio emocional. Y si no tienes autonomía, tampoco es difícil tener ese equilibrio emocional necesario también para comportarse uno libremente en la sociedad. Por tanto, todo mi apoyo a estas iniciativas, porque realmente son una muestra de esa importancia de la investigación, de esa ilusión y pasión por la investigación.
que este país especialmente lo necesita, porque no lo valora suficientemente, ¿no? Entonces, lo que está aquí, el INCLIVA, el CSIC, el FESABIO y la universidad, es fundamental porque todos conjuntamente tenemos que poner en valor la importancia de la investigación, la importancia de esa carrera para los jóvenes investigadores que empiezan. No se trata de tener un proyecto un año, no se trata de tener un contrato un año o 2 años, se trata de tener una carrera que uno decide ser investigador y sabe qué pasos tiene que dar para consolidarse como investigador. Y la sociedad no podemos perder ni investigadores ni investigadoras. Y tenemos que estar preparados, tenemos que ser proactivos, no como ahora que hemos tenido que reaccionar ante una pandemia. Tenemos que ser proactivos, tenemos que ser líderes a nivel internacional. Y para eso hace falta la financiación adecuada, pero hace falta también que los investigadores, los jóvenes investigadores, sepan qué camino con seguridad pueden recorrer. Por tanto, ahí estamos luchando conjuntamente, apoyando estas iniciativas y apoyando la investigación en nuestro país, que es lo que más necesitamos. Tiene que ser un objetivo prioritario para el Gobierno de España y tiene que ser un objetivo prioritario para el Gobierno autónomo. Así es que me tenéis a vuestro lado. Gracias, la otra palabra era gracias. Gracias por haberme invitado y gracias por haberme permitido escuchar todos los testimonios que aquí he escuchado y ver el importante trabajo que habéis hecho, incluso en esta situación tan complicada. Y por eso, en el 10º aniversario, seguro que ya nos podemos dar besos y abrazos. Como decía la decana, dice, es que, claro, nos vemos por la pantalla. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Bueno, pues por la pantalla nos vemos todas las semanas, pero así, nada. Y digo, es que yo que soy de mucho beso y abrazo y sonrisas, digo, ahora ya no nos queda nada más que los ojos. Pero bueno, esto pasará, la ciencia nos dará la solución y continuaremos trabajando para que todo mejore en nuestra sociedad y en nuestra universidad. Muchísimas gracias, Aroa, y a todos los que lo habéis organizado y a todos los que apostáis por seguir formándoos en un congreso como este. Gracias. Así inauguramos el congreso, que me emociona hablando y nunca lo digo. Hasta luego, adiós.